Ahora le dieron al pobre caballero. Le dimos como 40. No, siempre el pan. ¿Dónde muestra? Estoy diciendo que eso la pasada llena de random. Igualdad, cosas que el correo de la espalda me da permiso. Sí. ¿Qué primero? No hay quien para decirme eso. Dale. Ah, sí, te digo. No hay quien para decirme eso. Ya. Vamos a revisar la prueba. No. Ya, no, fue mal. Ya me quedaron. Vamos a revisar la masacre. Qué masacre, bro. ¿Qué masacre? ¿Hubieron como 4 azules? ¿Y son puros 4 y algo? ¿En serio? Sí, yo fui una ¿Tan mal no fue? No. Ay, bueno, sí. Ah, bien. 3-7, digo. Mírenlo. Profe, si quiere decir mi nota en cuánto días. No, mira, yo abrí el formato base, no abrí ninguna prueba de ustedes, no lo estoy exponiendo en las notas. Además que aparecían los puntajes, nomás no aparecen las notas. Las notas las tienen ustedes en el portal desde el día que dieron la prueba. Así de que siento. Ah, pero sí, eso no es satisfactorio. Quiero escuchar notas. Yo estaba con mi computador que no perdí el tiempo ahí. Solo mirando el mensaje. No, es que me pasa. Pero que la nota ahí más o menos me robó la Ah, está bien. Ah, porque vais mejorando. Sí. No, tampoco. No me preocupa. Al final que compadre, el padre me dice, tranquilo, ¿qué pasa? Y yo imagino qué pasó. Yo confío en Pablo. Sí, no, pero yo sé que les pasó en la prueba, porque de verdad que había mucho. Y no eran las preguntas que realicé yo, era cuando yo realicé los verdaderos y falsos, ya estaban en rojo. Yo no sé. Ya, lo primero decía. Hidroponía es una técnica en la que se puede establecer cualquier cultivo. Sí. Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, lo dijimos. Acá lo que depende en qué sistema lo vamos a poner. Porque si hablamos de sustrato, en sustrato vamos a poner lo que queramos. Por lo tanto, podemos poner cualquier cosa, incluso frutales. Sí. Pregunta 2, dice, en Chile la actividad de la hidroponía tiene estadísticas de producción e información en el mercado. No, falso. No hay estadísticas, no hay información, por lo tanto esa era falsa. Secreto de mercado. ¿Viste? ¿Alguien que no sabe lo que En hidroponía existe una fácil diferenciación de los productos. Falso. ¿Qué es lo que encontramos de hidroponía? Lechuga. Una lechuga y la lechuga en distintas bolsas, es lo único que hay. No hay mucha diferenciación de un productor a otro. Es lechuga. Entonces, falso. 4 dice, pequeñas y medianas empresas pertenecen generalmente a sectores informales de la economía. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque sí. Porque Porque lo digo yo. La verdad es así. eso lo dije. No, pero ¿por qué? Porque estábamos hablando que muchos de los pequeños productores son los que sus ventas o son con la familia, o son con los amigos, o son con los vecinos, o van a las típicas ferias que les promueve INDAP, los Provesales. Entonces muchas veces no están formalizados, no tienen su registro. Formalizado implica que estén en el servicio de impuesto interno, que paguen IVA, que paguen todos sus impuestos. Él sí. No, él sí está formalizado porque además, fíjate que igual entrega a La Vega, entrega a este, como, no es España. Restaurante, No, supermercado. no tanto restaurante, él entrega directo a La Vega y a este otro que es a... ¿Lo va a ayudar? Supermercado. No. No, porque él es como que le entrega al que le entrega a los supermercados. Proveedor de supermercado. No Es un tercero. Aquí, por el final Un es proveedor. como a otro productor grande que él le entrega, como así como Minuto Verde, no sé qué, pero él le, que es el que entrega, el que tiene los convenios con los supermercados, porque es el que tiene la resolución sanitaria. Él lo que no tiene es resolución sanitaria. Entonces al final tampoco está 100% formalizado en ese sentido. Tal vez por eso no le dan los votos. ¿Ah? Tal vez por eso no le dan los votos.
Puede ser, pero el punto es que él no tiene la resolución sanitaria. Y esa es la que tiene el otro al que él le entrega. Con el que él tiene los contratos y lo que le decía, que a él lo que le conviene es que tiene, con esa empresa, tiene precio fijo todo el año. Entonces eso es lo que a él le conviene. Claro, en el invierno está súper bien porque ese precio fijo es más alto que el que paga la Vega. Pero, o sea, al revés, en el verano es cuando bajan los precios, porque hay más. En el invierno los precios de la Vega son más altos porque hay menos oferta. Pero en el verano, cuando hay mucha oferta, los precios de la Vega caen. Pero él mantiene el mismo precio todo el año con este otro distribuidor. Grandes empresas también tienen el problema de tener un escaso surtido de productos. ¿Cómo? Las grandes empresas, los grandes productores, también tienen el mismo problema que los pequeños, que no tienen mucho surtido de productos. Lechuga, ¿no? ¿Verdadero? Lechuga es lo que más tienen. Usted, como experto en hidroponía, indíqueme 3 razones para convencer a un productor tradicional de que se cambie a producir hidropónico. ¿Qué teníamos que poner ahí? Ventajas. Sí. 3 ventajas de la hidroponía. Ganancia, produce todo el año. Que podía producir todo el año, que había ahorro de agua, que había ahorro de fertilizante, que no hay rotación, que no tenemos no uso de maquinaria, por lo tanto bajamos la huella de carbono. Mayor rendimiento, mayores ciclos, teníamos muchas ventajas que podía, y yo les pedía 3 razones para poder convencerlo. ¿La convencí? 7. Principal problema de las grandes empresas es que existe un desconocimiento de los costos. Verdadero. Digo, Falso. ¿cómo que falso? Las grandes empresas sí conocen sus costos de producción, son las pequeñas empresas las que a veces no tienen muy claro sus costos de producción. Después dice, pregunta 8, según lo visto en clases, Asia domina el mercado hidropónico. ¿Qué dijo el estudio? ¿Quién domina? Nadie domina. Falta hacer las amiguitos, no sé, espera. Yo hice un 50-50. Sí, estaba enfermo. ¿Qué decía ese estudio? ¿Primera clase? Creo que falté ese día, pero falso. ¿Estamos en la segunda clase? El estudio estaba hecho por Estados Unidos. El sesgo. Por lo tanto, ¿quién iban a decir ellos que era el mejor mercado? Estados Unidos. Estados Unidos, po. Ellos decían que ellos eran los más bacanes. Está mal. Entonces, el estudio Asia estaba dentro de los mercados importantes, pero ellos decían que Estados Unidos era el mercado más importante. Por lo tanto, era falso. ¿Quién hizo el estudio? Estados Unidos, te digo. Está mal, entonces, está mal. No. Anúlela. Pregunta nula. Estados Unidos hizo el estudio. Pregunta nula. El estudio no. Me duele. ¿Qué esperáis? No sé, son... Trump. Ya, después dice, no existe una solución nutritiva universal. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No existe. No existe, porque no hay una que sirva para todos los cultivos. Por lo tanto, era verdadero. Indique, ya, acá era como un término pareado. Ya, estos términos pareados yo los revisé creyéndole lo que ponían, porque realmente repetían sistema y sí, claro, si le ponían sustrato a todos, obvio que todos iban a hacer el sustrato y iban a estar bien. Pero, por lo tanto, había algunos que repetían o me cambiaban las cosas y decían, sí se puede en ese, por lo tanto ya tiene el punto. Tuve que arreglar los puntajes, yo ahí medio enredados, pero los arreglé. La idea mía era, obviamente, si hablábamos de melón está hablando de una cucurbitácea que no soporta excesos de agua, por lo tanto nunca iba a estar bien en un sistema con ni raíz flotante, ni NFT, el melón no se da bien en ese. La única opción para el melón era sustrato, no tenemos otra opción. Después la selga la podrían poner donde quisieran, porque la selga iba a estar bien en todos. Pero yo se las dejé, en vez de la lechuga, como sistema de raíz flotante. La frutilla la vimos que era como la única que se veía principalmente en NGS, y de hecho todos los ejemplos que les di fue frutilla en NGS. Y el tomate cherry, que podía estar en sustrato o NFT, pero no iba a estar ni en NGS ni en sistema raíz flotante.
Entonces ahí le fui poniendo, yo fui cambiando puntajes, que les asignó a la plataforma que si tenían esto así correcto, estaba bien, pero si alguno de estos, ustedes decían, por ejemplo, la celga en sustrato, también se puede. Entonces yo fui cambiando los puntajes, ¿ya? Y les fui dando esos puntos que no se los dio la plataforma porque no era la correcta inicialmente. Pero como sí se podía, les cambié los puntos en esa pregunta. Después dice, la solución nutritiva solo depende de la especie y del estado fenológico. No sé. Me pillo. Yo creo que es ¿Verdadero o falso? ¿De qué más depende? ¿Qué dijo? ¿De qué más depende en este caso dice, la solución nutritiva solo depende de la especie y de su estado fenológico? No. ¿De qué más? ¿De qué más depende? Si es falso, quiere decir que no es solo eso. Ah. ¿De qué más dependería la solución nutritiva? Dependía de la especie, del estado fenológico, de las condiciones climáticas. También, ¿o no? Había más factores que dependía la solución nutritiva. Entonces, en estado de floración se recomienda diluir al 50% la concentración de la solución nutritiva. Esa era la tablita. Ese era 100. Era 100, no era 50, porque después disminuía cuando estáis en maduración a 75. Ahí me Y en las plantas, cuando estás en plantín, lo diluyes a 50%. Lo tengo bien. Pero las demás son todas 100. Las demás son todas 100. En estado de maduración, bueno, ahí está la otra. La solución nutritiva se puede diluir al 75%. Y esa era verdad. Esa era verdad. En maduración sí puedo diluir al 75%. No me Ya, vamos. Dice, los nutrientes son absorbidos de manera diferenciada. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Vimos que hay nutrientes que se absorben muy rápido, otros que se absorben medianamente rápido y unos que quedan ahí retraídos hasta el final. Por lo tanto, no todos se absorben de la misma manera. En soluciones nutritivas se recomienda utilizar agua con conductividad eléctrica entre 1,5 y 2 milisiemens por centímetro. Falso. ¿Cuánto era la recomendación? Menos de 1,5. Menor a 1,5. Y aquí yo les dejé de 1,5 a 2. Entonces, es menos que 1,5. Porque con la solución nutritiva me puede llegar a 2. Porque yo voy a estar subiendo la conductividad eléctrica. Profe, Dime. aparte, la próxima prueba va a ser igual que esta. Un encargo. Ah, ya. La Para próxima subirlo. prueba es un encargo. Menos. Muchas gracias. Recuerden que la próxima prueba es un encargo que me lo tienen que entregar en Halloween. Del terror. Bueno, me mandan con la foto del disfraz y me suben el informe a la... Voy a estar en el Tienen la fecha tope hasta ahí. Y si tengo ese día, tengo un punto para hacer una foto. de lo rápido y así me libero. Ya, en la calidad de agua, dice, en la calidad del agua no se recomienda altos niveles de carbonatos por su toxicidad. ¿Por qué no se recomiendan altos niveles de carbonatos? Algo así, pero no me acuerdo. Porque los carbonatos precipitan y taponean todo y además se pierden de la solución. No es que sean tóxicos, es porque tienden a precipitar. Si tengo exceso de carbonato de calcio, van a empezar a haber restos blancos en todo el sistema. Profe, ¿y los carbonatos no influyen en la conductividad? ¿Ah? ¿No influyen en la conductividad los carbonatos? En general, no estoy segura, pero creo que no. No. En este caso, no estoy segura. Después decía, indique los dos nutrientes que pueden llegar a ser tóxicos en caso de altas concentraciones. ¿Cuáles eran los dos nutrientes cuando hablamos de calidad de agua Boro. que podían ser tóxicos? Ya tiene a uno. El boro y el sodio. ¿El sodio es un mineral? O sea, un nutriente.
¿Y qué le puse? Le puse Quedó por... ambigua esa pregunta. Si no habría puesto sodio. ¿De qué factores depende el cambio de solución nutritiva? De la Eran época del 4. año. O sea, la estación. Ya, del estado fenológico de la planta puede ser. Del clima. La cantidad de nitratos, ¿o no? Tiene que ver más con la cantidad de nutrientes que esté en el sistema por planta. Que son como las condiciones que tenían para que depende en este caso cuando cambies. Y obviamente también les tomé en cuenta si ponían, por ejemplo, conductividad eléctrica. Porque obviamente la conductividad eléctrica tiene que ver directamente con la cantidad de nutrientes o componentes que hay en la solución. Entonces, si bien no es lo que estaba como en la pauta, pero sí se las puse porque también es verdad, es lo mismo, pero es verdad. Entonces, también esas se las tomé. pH no, porque pH no es el que te está midiendo tanto la parte de los nutrientes, pero sí la conductividad eléctrica, y también se las tomé bueno. Después decía, usted está trabajando con la solución nutritiva de la Molina. Indique los litros de agua, los litros de solución A y de B para cada cama de agua, y su cama tenía 1 metro de ancho, 35 metros de largo y 22 centímetros de alto. Con ese ejercicio se complicaron una eternidad. Y decía que teníamos 1 metro de ancho, ¿cierto? ¿Cuánto teníamos de largo? 25. Y 22 centímetros de altura, ¿cierto? ¿Qué tenían ustedes? Una cama de 25 metros de largo. Y obviamente acá, según esto decía que tenía 22 centímetros, 0,22. Pero, ¿qué tenían que hacer antes? Porque obviamente acá tenemos que sacar volumen. Y volumen del rectángulo, ¿se acuerdan del invernadero? Sí. Largo, por ancho, por alto, ¿cierto? Y ahí saco volumen. Era 35 de largo. Sí, 35. ¿Por qué no hay 25? Ah, la de abajo tiene el 25. Ya, cambiémosle. 35. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer yo? Saber cuánto miden las planchas de Plumavit. Aproximadamente 3 centímetros. Por lo tanto, ya no, la altura no eran 22, sino que era 22 menos 3, y eso me da 19. Por lo tanto, la fórmula que tenían que usar era 1 por 35 por 0,19. ¿Y eso cuánto daba? 35 por 0,19. ¿Ya? Porque el otro por 1. Entonces eso da 6,65. ¿Qué son estos? Metros cúbicos. Pero para poder pasarlo a litros es por 1000. Por lo tanto, si esto es por 1000, tengo 6.650 litros de agua. Y eso yo quería saber solución A y solución B. Por lo tanto, solución A era igual a 6.650 por 0, o por 5, como quieran, me va a quedar en ml. Y la solución B era los 6.650 por 2. ¿Cuánto es eso por 5? 6.650 por 5. ¿Eso no era? Pero de ahí viene el resultado. Sí, eso no me. Dice 33.250 ml, por lo tanto son 33,250 litros. Y en el caso de la solución B, 13.300. ¿cuánto? 13.300. Entonces 13,3 litros. 13,3 litros porque ahí está en ml, porque yo multipliqué por 5 y por 2 ml. Entonces de ese 13.000 son 13.000 ml, por lo tanto son 13,3 litros de solución. Eso era todo. Eso era todo. ¿Qué fue lo que hicieron con los cajones allá afuera? Ustedes calcularon largo, ancho, alto, vieron hasta cuánto tenían centímetros, lo multiplicaron después por 1000. Ah, tenemos, no sé, 50 litros, 100 litros. Y aplicaron las soluciones con... Pero era eso lo que hicieron allá afuera. No hay país a la chica de Porque la solución A de la Molina son 5 ml de agua y 12 ml de agua. Seguro salir el examen. ¿Por qué digo que La de la Mateo. lo divido? No, la tuya la tengo revisada. Sé el puntaje que hice la nota que Sí. Tenía 2 y algo.
Hay dos, que revisé solo la forma, había una forma A y la forma B. Ayer en la tarde empecé a revisar la forma B, que es la que tenían los 36 metros de los 48 metros. Claro, esa la revisé con usted. Entonces revisé solo la fórmula A y en esa hay dos azules. Hay un 5 y algo y un 4 y algo. Los demás hay entre 9, hay dos pasos. Hay alguien que tiene 3. Hay un 1, 2, un 1, 8, un 1, 6. Se mantiene la historia de los invernaderos. No hay cambio. Yo digo, les hago 3, 4 clases de invernadero y un. Ayer revisando en la tarde así, unojeaba con los técnicos y le dije, típico error de prueba, no divide los triángulos por 2. La mitad del curso tenía el ejercicio de relación por una superficie sin dividir los triángulos por 2, por lo tanto les daba una relación 3,7 y la relación era 3. Daba 2,3. Bueno, yo creo que no estaba en plan. Pero tú preguntaste, yo no me había dicho. Ya, me falta el otro ejercicio. Dice, usted dispone una cámara flotante de 1 metro de ancho y 25 de largo. ¿Cuántas lechugas podría establecer? 13.000. Acá teníamos la de 25. Dice 1 metro de ancho y 25 de largo. ¿Qué fue lo que yo les dije? ¿Cuánto mide una plancha de Plumavit? 0,5 por 1. Ya. Por lo tanto, por eso yo le decía a Ale, da lo mismo si te sobran 2 centímetros, no te sobran los 2 centímetros. Porque la idea era que en la cama ustedes vieran cuántas planchas de Plumavit les cabían. Así de simple. ¿Cuántas planchas de Plumavit les cabían en la cama? Si estamos hablando que las planchas de Plumavit son de medio metro y yo digo que son de 25 metros de largo, entonces ¿cuántas planchas me caben? 50 planchas de Plumavit, po. ¿O no? Si miden 50 centímetros. Y tengo 25 metros, por lo tanto me caben 50 planchas en mi cama. ¿Y cuántas lechugas pusieron ustedes en sus planchas? 5, 14, no. 14. Porque hicieron 2 líneas de 5 y una de 4 en el medio. Por lo tanto, era 50 por 14, ¿y eso daba cuánto? Creo que ya me resultaba eso. ¿Cuánto daba? 700. 700 puntos. 50 por 14. 700 lechugas. ¿Y eso era todo? No eran 1200. No. No eran 1200. Ya, pero por poco me lo. ¿Y eso era todo? ¿Ven que no estaba tan difícil la prueba? Me contestaron bien todas las preguntas de verdadero y falso. ¿Por qué en el computador no fue así? ¿Qué pasó? Faltó el PPT, ¿no? ¿Ah? No sé qué les pasó. Pero eso era la prueba. Nada tan difícil. Se tropezaron. Y se cayeron. Ya. Yo creo que es el papel. Ya, los reclamos o refutaciones, como dijo la Ale, las vemos después. Al final vemos los reclamos a ver qué es lo que... Las recorrecciones, no sé, que la Ale dijo que tenía un reclamo. Lo vemos después. Ah, yo quiero pelear. No sé, Ya. Tenemos que partir la nueva unidad. Esta nueva unidad es más entretenida, porque vamos a empezar a ver los sistemas. me lo prometo. ¿La subió ya? ¿La clase? Oh, wow. Big Bites. La caída de... ¿Hoy me ha sí, hace poco vine. Bueno. Hace nada, esto, la
Un sueño te mata. Sueño húmedo. Se asfixia. Los cartes. Ya. ¿Tuvieron clase, profe? Ahí está. Ya, vamos a partir con el sistema, hablando de la segunda unidad, que ya vamos a empezar a hablar de sistemas, principalmente sistemas de raíz flotante y sistemas de NFT, porque como preguntaban, y como lo dijimos también desde la primera clase, la evaluación 2 es un trabajo en grupo donde yo les voy a dar las medidas de un invernadero y obviamente ustedes van a tener que hacer la distribución de las plantas, los costos de implementación y comparar qué hago con un invernadero si lo implemento por sistema de raíz flotante versus si lo implemento por un sistema de NFT. O sea, no el invernadero, a lo que vas a hacer adentro, a tus tubos, a tus camas, o sea, ustedes cotizan, van a tener que cotizar cuánto valen los tubos, cuántos tubos necesitas. No tubos PVC, los tubos los blancos, los de NFT. Protexa los tiene. Así que tienen, ¿dónde ven? Protexa los tiene. Protexa tiene los tubos, pero son de 3 metros de largo. Entonces tienen que ver los conectores, las salidas, las entradas. Pero mira esto, protexa.cl. Sí, Protexa tiene la parte hidropónica. ¿Sí? No, es con K. Así. Sí, mira. Si entráis ahí, tiene la parte hidroponía. Y ahí tenéis los perfiles. Y tenéis los perfiles, mira, entráis y te aparecen los cuadraditos. ¿Cómo? ¿Ves? Son 3 metros de largo, entonces tú te fijas que en la otra playlist, ahí están como las partes donde se conectan y en la otra están los conectores que son así unos cuadraditos que conectas un tubo con el otro para ir juntando. Si es que sí lo tienen, no es tan difícil. Ya. Pero también, de hecho acá al final de la diapositiva hay un trabajo donde ustedes dicen, ya tienen un invernadero, empecemos a hacer las distribuciones, pues empecemos a ver los pasillos, empecemos a ver cómo funciona esto. Pero antes de meternos con ese ejercicio, hoy día vamos a hacer una tarea un poco más entretenida, después que veamos la presentación. Estoy así dando spoiler. Lo que pasa es que el jardín infantil del Sotero del Río tiene un invernadero, esto pareció a los que tenía Bataglia ahí atrás, pero parece que son, no sé si son los mismos, pero estos son así como verdes, pero lo tienen vacío, sin nada. Entonces el José me dijo, ya, pero con los alumnos de hidroponía veamos la opción de implementarles el invernadero. Entonces lo que vamos a hacer hoy día al finalizar, que ustedes, cada grupo de trabajo va a diseñar una mini cama de raíz flotante, porque estamos hablando de que las camas tienen que ser para niños de 3 y 4 años. Entonces, ustedes van a diseñar y van a ver los materiales que necesitan y la idea, para yo también después ver si el profesor compra y para que las armemos y después se las llevemos a los niñitos del jardín infantil y le implementemos ahí sus sistemas de raíz flotante para que ellos puedan tener el centro de internet. Esa es la idea. Entonces es como un proyecto conceptual. Por eso vamos a tener que hacer camas como de esta altura. Porque son palillitos de 3 y 4 años que van al jardín. Y son el jardín infantil de los funcionarios del hospital. Nosotros lo que nos decían nosotros, ese jardín es 24, casi 24/7. Y más encima están todo el año. No es como que salen de vacaciones en febrero y nada, porque claro, algunos niños salen, no sé, en julio, los papás salen, los doctores salen en distintos horarios, pero el jardín no para. Y yo decía, pobres niños, porque están hasta las 10 de la noche en el jardín, porque los papás están en el turno. Pero van saliendo de vacaciones indistinto a cómo salen los jardines normales que se van todos los niños en la misma época. Entonces les tienen muchas actividades, así como extras programáticas. Y una de esas horas es el invernadero.
No, yo creo que es más fácil, tú sí, tal vez con un tupper, pero yo creo que si le vamos a hacer, porque tienes que ponerle patitas. Es más fácil que diseñemos unas ramitas, como los cajones que ustedes tienen, pero ponerle patitas. Para poder, por lo menos para una plancha de una vida. Entonces así después si cada grupo hace una, y me dan los materiales para todos, les llevamos varias camitas para que tengan ahí, para que ellos vayan poniendo su lechuga. Esa es la idea. Ya. Entonces vamos, cuando hablamos en este caso de etapas, cuando hablamos del sistema de raíz flotante, en este caso se habla que pueden existir 3 etapas. El almácigo, propiamente tal que conocemos, una etapa de posalmácigo, que muchas veces tiende a hacer que haya una mayor densidad, que ahí uno va a poner las lechugas a 20 centímetros, sino que las pongo a distancias mucho menores, pueden ser 5 o 10 centímetros, para que forme un sistema radical más funcional, y una vez que eso forma, las paso a la densidad definitiva de 20 centímetros. Pero la mayoría de los productores pasan de almácigo a trasplante definitivo. Aquí, en el sistema radical flotante, yo me puedo saltar esa etapa del posalmácigo, que vamos a ver después que en el de NFT es un poco más importante. Porque si yo paso una lechuguita con una raíz muy incipiente al NFT, a veces tal vez no llega hasta abajo, hasta donde pasa la solución nutritiva. Entonces ahí sí se requiere hacer un posalmácigo en un cajón, en una cama, a alta densidad, y una vez que ya la raíz creció, la paso al NFT. Acá nos podemos saltar esa etapa. Entonces, bueno, las fotos que vimos alguna vez, que son de Perú, bueno, cuando yo fui a hacer el curso en Perú, me enseñaron a hacer almácigo así. Te pasaban un cajón, le tenían que echar arena y decía ya, entonces las lechuguitas las tienen que ir poniendo así en hilerita. Y decía, ¿dónde está el Stirling? Pero nos enseñaron así, como hacerlo para que pueda ser trasplante a raíz desnuda, que al final es eso, porque después las vas separando y las vas poniendo. Pero es obviamente la opción que nosotros más conocemos y que es la más cómoda en Stirling, ¿cierto? También hoy en día podemos ver que en la parte de hidroponía también se utilizan bastante las espumas fenólicas. Y ahí, porque el cubito, entonces pues el cubito es el que se va, en este caso, al trasplante, ya sea a un raíz flotante o a un NFT. Son caros, sí. Son más caros, sí. ¿Ah? Pero la caja, ¿no? Es una caja donde te vienen varias planchitas de espuma fenólica. No, vienen varias. Y lo que yo decía, el primer trasplante o posalmácigo es cuando nosotros hacemos en un cajón más chiquitito, le ponemos una alta densidad y obviamente ahí le formamos una raíz más suficiente para que después no sea tan difícil que se establezca en mi trasplante definitivo. Y después ya viene la distancia que nosotros hicimos de por lo menos 20 centímetros en cada una de las lechuguitas para que puedan crecer bien en el desarrollo que nosotros estamos haciendo en los sistemas de raíz flotante. Esas fotos también las vimos en las primeras clases, los cajones que tenían en Perú, que son parecidos a los cajones que tienen ustedes ahí atrás, los que son más chicos sí, porque los otros son unos cajones muy grandes los que hay también atrás. Pero fíjense, ellos tienen 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 lechugas en ese medio metro cuadrado. Nosotros metimos 14, yo creo que es más que suficiente 14. No. Porque acá tenían 17 lechugas, que aquí estamos hablando de cajones. Acá, lo que pasa con el sistema de raíz flotante, que yo puedo producir sin tener una bomba que airee. El punto es que soy yo el que tengo que preocuparme de airear manualmente. Porque de lo contrario, se van a podrir las raíces por falta de oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí, por eso en este caso yo le decía, este productor peruano tenía hileras y hileras de cajones en el invernadero, y la forma como ellos aireaban era que todos los días en la mañana había un lolito con la manguera reponiendo el agua que se habían consumido las lechugas o que se había evaporado, y le hacía con el dedo en la manguera y reponía el agua, entonces iba cajón por cajón reponiendo, y como con el chorrito con el dedo puesto, de esa manera aireaba y lograba producir las lechugas en los 30 días. Que lo que tenía bueno esa zona de Perú, que era una zona con clima como costero, porque era un clima relativamente estable, no tenían heladas, por eso obviamente tampoco tenían invernaderos de plástico, eran solamente de malla antiácido, era un clima bastante más benigno que el que tenemos nosotros. Acá los mismos, pero cajones plásticos, que acá ellos, allá tenían yo no lo he visto acá en Chile, cajones plásticos, y la tapa de arriba también es plástica. Entonces, igual esas tapas que tiene arriba con los hoyitos que ya vienen predefinidos son bastante más fáciles de lavar. Por eso tenemos que ver que acá en el caso cuando nosotros hacemos cambio en las Plumavit,
hay que dar una limpieza que vamos a ver con cloro y todo el cuento, y también si es muy porosa tiende a haber algas que se van a estar asomando arriba si se mojan mucho por encima. Además que la plancha de Plumadit, no la de alta densidad, la normal, la que venden en las librerías y todo eso, es tan porosa que de repente si nosotros hemos dejado almácigo encima, las raíces de las plantitas son capaces de pasar entre medio de esa plancha de Plumadit para el otro lado. Entonces, por eso cuando uno dice en hidroponía debería usar las de alta densidad, no las típicas de la librería, que son las que ustedes tienen ahí detrás porque son bastante más juntas, cada una es como casi como el vasito del café. Para que no sea poroso, para que no pase eso de que la solución se evapora a través de la plancha y además se empiezan a formar algas encima. Por lo tanto, miren los tiempos que recomiendan para la lechuga en almácigo 2 a 3 semanas. Luego un posalmácigo de otras 2 o 3 semanas. Y si lo miramos y le damos 2 nomás, decimos ya, 2 de almácigo, 2 de posalmácigo, estamos hablando que lo estamos demorando lo mismo que si fuera un almácigo de 4 semanas. Y luego le damos el trasplante definitivo 4 semanas. Un mes y un mes. Un mes de almácigo, un mes de producción. Que eso sería lo ideal. Nosotros en la lechuga con temperaturas óptimas deberíamos trasplantar y al mes estar cosechando. Así debería ser el ciclo perfecto. En el caso de la albahaca le dan 2 semanas de almácigo, no hay posalmácigo, y luego 4 semanas en el trasplante definitivo y están listas las albahacas para irse al mercado. Y el apio, en este caso, le dan 2 a 3 semanas de almácigo, el apio un poquito más largo, 4 semanas de posalmácigo para que forme sus raíces y 8 semanas en trasplante definitivo. Necesitamos 2 meses para tener una planta de apio lista para que se vaya al mercado. ¿Ya? Sí, y por eso obviamente la lechuga es la más producida, la que no, porque es la que tiene mucho menos tiempo. Acá están las características de los hoyitos y las distancias. En este caso estamos hablando que en el primer trasplante o posalmácigo el diámetro del hoyito es de 1,5 centímetros. Las distancias entre las lechuguitas son de 5 centímetros porque van a estar 2 semanas. Están muy chiquititas, no necesitan más espacio, por eso es una plancha mucho más motuda en el caso de la densidad. Y la plancha del espesor puede ser de 0,5 a 1 pulgada. En cambio, cuando hacemos el trasplante definitivo, hablamos de la lechuga que el diámetro ya no es de 1,5, sino que es de 2,5 centímetros. La distancia entre los orificios, lo que nosotros decíamos, 20 centímetros entre una lechuga y la otra, y ya la plancha tiene que ser mínimo de 1 pulgada. Y eso estamos hablando de lo que nosotros teníamos, más o menos 3 centímetros. Que eso es lo que tiene más o menos 1 pulgada. ¿Ya? Bueno, en el caso del apio, como estamos hablando de plantas de apio que son más pesadas, ya las planchas tienen que ser de 1,5 pulgadas y la distancia entre ellos es de 25 centímetros y el hoyito es de 3 centímetros, más grande. Estamos hablando de una planta mucho más fornida en este caso, en un apio. Nosotros tal vez acá podríamos decir, ¿y la albahaca? ¿Qué gracia tiene? ¿Cuál sería la gracia de hacer la hidropónica? ¿Cómo? ¿Qué mercado tenemos con la albahaca? ¿Sí? ¿Por qué sería importante hacer la albahaca así como en hidroponía y producir todo el año? No sé. ¿Sí? ¿Nosotros producirlas todo el año? Para cortar la comida del año. Pero es difícil exportar, la verdad es que las hortalizas duran bien poco en poco cosecha. Salsa de tomate. Con ¿La agroindustria? ¿No se llama pesto la que hacen con la, Pesto. Sí, pues. el pesto? En el caso, nosotros acá en nuestro país, si bien, si se han dado cuenta, igual la albahaca se ve casi todo el año. La albahaca es una hortaliza, en este caso, hortaliza de primavera-verano. Es sensible a las heladas. Nunca la vimos en hortaliza porque su familia es aparte y es como la única y como no es tan importante económicamente. Por eso estaba dentro de las familias importantes que tuvieron que aprenderse hortalizas. Pero acá, hoy en día, la albahaca sí se utiliza mucho en los restaurantes. Como te decían, para los pestos o de repente para las pizzas. De hecho, yo la otra vez vi un reportaje, hay un lolito que se fue a Puerto Varas y él armó un cuarto de producción, porque tiene un container habilitado, con luces y con camas de raíz flotante, pero todo, y produce albahaca todo el año. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le entrega a todos los restaurantes de Puerto Varas, estamos hablando de una zona muy turística, obviamente a las pizzerías, a los restaurantes, y le entrega albahaca fresca todo el año. Y tiene su nicho.
Y la hizo porque al final está produciendo, y obviamente llevar albahaca de la región metropolitana para allá sale mucho más caro que la que está vendiendo ahí él, en este caso producción hidropónica. Entonces, en Uruguay tenía muchos invernaderos, y de hecho invernaderos climatizados para poder producir albahaca, pero porque ellos vendían kilos y kilos a todos los cruceros que llegan ahí a Punta del Este y todas esas zonas turísticas de Uruguay. Entonces ellos también tienen su nicho y le entregan la albahaca a los cruceros. Entonces de repente sí es un buen negocio también la albahaca, dependiendo. O como la menta, que la menta, ya, si vamos a Curacaví, el productor de Curacaví tiene mentas en camas de raíz flotante. Y obviamente, ¿para qué las vende él? A los restaurantes, po. Para los mojitos. Para los mojitos. ¿Ah? O sea, lo que más lo utilizan en tragos, pues, y en cóctel y en adornos, en las pastelerías, como que para ese lado va la menta. Bueno, aquí hay, miren, aquí hay camas de raíz flotante que están en este caso con albahaca. Obviamente acá este sistema, claro, por el cuento por temperaturas, también tiene habilitado arriba como mallas antiheladas para poder darle una mayor temperatura también, en este caso a la albahaca, y para evitar problemas con heladas o bajas temperaturas. Bueno, lo que yo decía, después que nosotros habilitamos nuestra cama de raíz flotante, obviamente que dice después del primer trasplante a la cosecha, el Plumavit se lava con agua. Obviamente cuando yo voy a cosechar, tengo que darle una lavada con agüita a mi Plumavit. Y luego, obviamente que lo voy a desinfectar con cloro. Por acá la sugerencia es hipoclorito de sodio al 10%. Y obviamente después uno las lava, las desinfecta y las pone a secar para poder volver a utilizarlas. Ese es como el proceso. Entonces, y por eso también uno dice, yo podría estar cosechando en la mañana y podría estar trasplantando las mismas camas de agua en la tarde. Entonces, al final, eso de esperar, como cuando lo hacemos en el campo, que la rotación, que no sé qué, no, porque acá hay lechuga sobre lechuga, y además cosecho en la mañana y puedo estar trasplantando en la tarde las mismas camas de agua. ¿Ah? Ventaja súper, súper grande, que era para que le convencieran a alguien. Ah, hidroponía. Las camas se deben vaciar, eliminando la solución nutritiva, limpiando con suficiente agua y, como decíamos, quedando listas ese mismo día para el trasplante. Eso es lo importante de la hidroponía, eso es como lo rápido que tenemos, y eso también es lo que nos hace que sea más rentable, porque tenemos más ciclos. Y eso, obviamente, eso también va a depender de nosotros, pues va a depender de qué tan eficientes seamos nosotros. Decimos, ya coseché, no trasplanto hoy día, mañana. Entonces ahí parte de qué tan eficientes seamos. Obviamente que hay que mantener los controles de conductividad eléctrica, que tiene entre 1,5 y 2,5, por lo menos una vez a la semana. Si supera ese rango, es lo que decíamos, si me empiezo a subir mucho con la conductividad, tengo que reponer. ¿Qué repongo? Solo con agua, para tratar de diluir un poco y bajar un poco esa conductividad eléctrica. Si tengo problemas con la conductividad del agua, ahí el problema es otro. Ahí hay que tratar de ver, obviamente que si tenemos conductividad eléctricas muy altas en el agua, lo que implica es que esa zona no es muy apta para poder trabajar con estos sistemas. Y el pH ojalá entre 5,5 y 6,5. Y lo otro que decíamos que es importante acá es la oxigenación. Y acá la oxigenación la podemos hacer de varias maneras. Una, como decíamos, si no tenemos una bombita que nos está haciendo la oxigenación, tenemos que nosotros con la mano moverle el agua para que se oxigene todos los días. De lo contrario, también tenemos bombas con recirculación. El hecho de recircular, no necesariamente 24/7, uno puede recircular algunas horas en el día, eso también va haciendo que tengamos mayor oxigenación. Pero también, por ejemplo, en este productor que yo le decía que es una exalumna, la Cata, que ella tiene piscinas, que son piscinas de 100 metros de largo, ella lo que hacía era poner cintas de riego, las mismas cintas de riego como las que ponemos nosotros para regar afuera, pero conectadas a un compresor. Entonces con eso, obviamente en toda la cama lograba tener burbujitas y lograba oxigenar una cama que estamos hablando de casi 5 metros de ancho por 100 metros de largo, que obviamente es mucho más difícil de oxigenar por una manera distinta. Aquí estamos hablando de que es necesario tener un compresor para poder echarle burbujitas a la cama. Dice acá, la falta de oxigenación produce la fermentación de la solución, como resultado la pudrición de las raíces, y era por eso cuando falta oxigenación se nota claramente que ustedes levantan la plancha y las raíces están todas cafés. Una lechuga bien oxigenada, sus raíces tienen que estar todas blanquitas. Vamos a ir a ver cómo están sus lechugas en el invernadero. Y
una raíz sana, como dice, bien oxigenada, debe ser blanquecina, de lo contrario, esta se torna oscura debido a la muerte de todo lo que es el sistema radicular. ¿Ya? Así tiene que verse. Raíces blanquitas, raíces sanas. Sí. Esa foto. Mira, estas son lechugas que están casi a punto de cosecha. No, sí. Estas son fotos de las que tomé yo cuando anduve en Perú. Entonces eran las cajas que estaban en el suelo. Entonces yo le levanté y le saqué foto por debajo. Entonces y ahí es que tú decís, porque también depende de cómo tú le entregas el fierro y el cobre, es cómo se empieza a precipitar abajo y cambia de color el agua. Esos son los dos que de repente te cambian de color el agua. ¿Ustedes vieron cómo les cambió la solución B? Que les cambió de color. Entonces acá también pues se empieza a depositar un poco abajo también en la solución. Un tono rojizo. Pero acá se ve que están las raíces todas limpiecitas. Y algo importante, lo vieron la semana pasada. ¿Cómo es el sistema del berro? Que en este caso, a diferencia de los otros cultivos, el berro no necesita sostén, no necesita la plancha de Plumavit. El berro está ahí, la plantita, tirada en la cama de raíz flotante. Pero acá empezamos a ver que la parte de oxigenación es muy importante, porque acá no podemos mover con la mano. Acá no podemos decir, no tengo una bomba, entonces le puedo mover con la mano. No, acá necesitamos tener un sistema que esté oxigenando o que esté recirculando el agua, porque de lo contrario el berro se nos va a poner amarillo y se va a empezar a podrir. También vamos a compuchar lo que tienen allá en el invernadero, a ver cómo van esos perros que están en esas cajitas que tiene la Carola allá, a ver cómo van, a ver si el resultado hay en esas cajas, cómo las han ido dejando. A lo mejor ya no están. ¿Ah? Como los tomates. A lo mejor ya no están. Como los tomates. Ya no recordemos ese tema. Porque como que no se dieron por el que nosotros lo estábamos cuidando, entonces yo dije, no, deshágase de ellos, no sé qué cuestión, y de hecho algunos los trasplantaron allá donde están las abejas. Allá los llevaron, pero no importa, después ponemos otra planta nosotros en otro sustrato. Vamos a poner. Para que lo vean. Bueno, ahí hay una foto de la semilla del berro, es muy chiquitita, que era lo que les decía Gabriel, que en este caso la semilla es muy chiquitita, es muy difícil de manejar y es muy difícil iniciar un cultivo a partir de semilla. Entonces, en este caso, cuando hablamos del berro, estamos hablando que acá el cultivo parte de estructuras vegetativas. Partimos con esquejes. Y además eso nos ayuda a que la cama se cubra mucho más rápido y compita con las algas, porque si lo hacemos con semillas, como las plantas son tan pequeñitas, el alga empieza a cubrir rápidamente ese musgo verde, porque eso donde hay luz y no hay planta, el alga se establece, porque están como las esporitas en el ambiente. Entonces el berro, al tenerlo por esqueje, es mucho más fácil el cubrimiento y evitar la competencia con, en este caso, con los musgos. ¿Y la lenteja de agua? Pero la lenteja hubo un problema, Gabriel, porque él llevó las lentejas no existían en su... No, sí, a él se las regalaron, alguien les dijo que le servía, no recuerdo para qué era que le servía. Para tapar los espacios para que no hubiera hongo. Sí. Pero a él se las dieron, un caballero le dijo, esto sirve, la cuestión. Entonces y él se llevó unas pocas lentejitas. Pero si las ocupas porque sirven para algo, ¿no? Aquí también tenía. Es que yo las que yo he traído, pues yo todavía se las pasé al Rodolfo y me dijo, ¿fuiste a ver las lentejitas? Y dije, no he ido para atrás. O sea, yo creo que todavía están vivas, porque yo se las dejé ese mismo día. Están en justo, un circulito, se ven bonitas. es que las pusieron, la otra vez lo que él quería era ponerle una manguera y dejarlas como ahí, como limitadas. Sí, sí, son. Ah, ¿tú las viste allá en los peces? Sí. Ya, por lo menos están vivas. Es que yo el mismo viernes se las entregué, justo estaba él ahí, como, toma, ahí están las lentejas. Entonces, la idea es ver qué resultado tiene, obviamente que se multiplica muy rápido, pero para también ver si nos sirve ahí con ese entuerto que está con los peces koi que tienen ahí atrás. ¿Lo han visto? ¿Están ahí atrás? Allá hay unos peces koi. Están para ese lado de lo que es veterinaria y todos los animales que están para allá atrás. Lado perdido. Algo que hemos ido hablando, duración y cambio de solución nutritiva. Bueno, la vida útil de la solución nutritiva depende principalmente del contenido de iones que no son utilizados por la planta. La medida semanal de la corriente eléctrica nos va a ir indicando el nivel de concentración de la solución, si está alto o está bajo, y la vida media de una solución nutritiva que ha sido ajustada por medio de análisis semanales suele durar por lo menos 2 meses. Bastante bien, suele durar una solución nutritiva. Eso debería decir que nos sirve para 2 ciclos de lechuga y nos podría servir para un ciclo de apio, que dura 2 meses. En caso de no efectuarse los análisis, obviamente lo que decíamos, se recomienda ir cambiando la solución cada 3 o 4 semanas. ¿Qué es lo que hace? Si nosotros tenemos cajones, es lo que uno dice, claro, termino un ciclo de la lechuga y boto lo que me está quedando y le pongo solución nueva a las nuevas lechuguitas. Eso sí, que si fueran cajones pequeños. Cuando hablamos de producciones grandes, en donde las soluciones nutritivas están en estanques,
no existe ese cambio de solución nutritiva. Ahí lo único que se hace es se repone el agua y se repone la solución nutritiva para el agua que estás reponiendo y sigue funcionando el sistema. Ahí no hay cambios. Sobre todo que hay productores que tienen como los estanques enterrados, imposible que los laven. Entonces lo que hacen es ir reponiendo solución y agua, constante. En los casos, dice acá, de cultivo de lechuga, la etapa definitiva que dura 4 semanas, no se cambia la solución, lo que hacíamos durante todo el tiempo, nos sirve bastante bien. Bueno, lo que hacíamos el apio sí alcanzaríamos a cambiar. Ya. ¿Dudas que tengas de cómo funciona el raíz flotante? Ah, no, de eso tenía otra duda. ¿De qué? Vamos a hacer un informe con la lechuguita, ¿verdad? ¿Con lo de acá? Sí, pues. Porque vamos a ir, es como una bitácora. Pero lo que vamos a ir viendo, qué solución nutritiva es la que tiene mejor resultado. Porque acuérdense que todos tienen soluciones. Hay creo que una que se... No, porque algunos tienen la ID, otros tienen de las soluciones esas, las comerciales, que son esas de la tapa roja, la de la tapa amarilla. Hay otros que tienen ultrasol, hay otros que tienen fostrogen. Entonces hay distintas soluciones para ver cuál es la mejor. No sé, vamos a ir a ver cómo van. El mundo de la piruleta, bueno, el mundo de la piruleta. No, los tomates ya no vamos a hacer de bitácora porque vamos a poner otro cultivo substrato. Tenemos que armar un sustrato donde Lo que no tenemos allá es esto banda sonora. ¿Cómo? La A y la B que tiene guardada es que tenemos que implementar la cama grande. La que dejamos lista la semana anterior. Hoy día hay que echarle agua y deberían haberme dejado planchas de Numavis para poder empezar a trasplantar lechuga. Vamos a poner, y también los cultivos que son algunos test que habían cales y cosas de la primera semana. Que también vamos a poner eso para que hayan distintos cultivos en la cama grande. Sí, pues eso vamos a hacer, tenemos que empezar. La idea es que esta semana dejemos una plancha, la próxima semana cada grupo pone otra plancha, entonces ya mismo vamos a tener la rotación y van a ir viendo cómo van los distintos crecimientos semana tras semana en el agua. Eso es. ¿Ya? ¿Alguna duda de los sistemas de raíz flotante? Ya, entonces, ahora van a trabajar en sus equipos y van a diseñar esa mini cama de raíz flotante para los niñitos del jardín. La idea de que es que hagan el bosquejo y que vean los materiales que necesitan. ¿Ah? No, no sé cómo era un cuaderno, de que sea y ver cuántas tablas necesitan, de qué medidas va a tener. La idea es que sea mínimo poner una plancha de móvil. O sea, como un cajón para una plancha. Pero uno tiene que tomar apuntes. Sí, como una plancha. Una plancha. Pero y las planchas yo la prueba por fumar porque no sabía que las planchas tienen una medida. Pero le damos. Después de la inclusión de la tabla, pues. Y tiene que haber un recubrimiento y un plumavito abajo. No sé cómo lo hicieron acá. Acá yo vi que tenían la madera, arriba tenían el plumavit y después encima le ponían el plástico. ¿Cómo es? Se notó a los que tenían las tablas malas, ahí le ponían en este caso en la mesa, plástico, y la
Ya estamos claros que la probabilidad es 0,7. Bueno, abre ya, a esta cartón un metro. Profesora maravillosa. Como es una especie superior al perro. ¿Dice el C? Sí. No lo reconozco. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Ah, por la El enemigo se pescado. Ah, no, bueno. ¿Y el Renato? Mentira la Vega. La probabilidad de ¿Cuál me gusta? ¿Y el fondo? Mejor gritar. Esa es la probabilidad. No, pero weón. ¿Qué? De 0 a 5. Pero weón. No, Oh, Dios. No los voy a funar. Los voy a funar. Los voy a funar. Yo, ¿qué me voy a funar? No, voy a. Y el ancho de afuera, la madera. ¿Te voy a funar? Por lo mejor. No. habla portugués. ¿Por qué le di alemán? Fala portugués. No, puede ser la de afuera. Ah, pues sí que la madera que Sopa que matar, como te dice. de hecho, ella le pone por ejemplo. Sí. sacamos de la primera. Menos mal que no existía eso cuando estaba allá. ¿Qué cosa? El meme de la sopa de macaco. Y voltear. ¿Cómo la altura? La altura de la que tienes que ir, porque esto es la verdad como Bien, ¿y tú? Oye, ¿cuánto mide un atlético de 4 años? Con esto de señal invernadero. A ver. ¿De cuánto? ¿Cuál es el grosor de la tablita? ¿Cuánto? ¿Cuál es el grosor de la tablita? ¿Cuánto mide? No, pero estamos armando el cajón primero. Ah, ya. La plancha de 50 por cuánto? 50 por un 20.
Ah, chuta, no, un método. Como algo digno de ver. Sobre el nivel del mar, no digno sobre ¿Y cuánto el grosor? O sea, el ancho. 46 por 45. ¿De la profe no está el grosor? Dijo 3 centímetros. No, pero de grosor. 22 menos 3 centímetros. Esa es la altura. Sí, pues Da 19 centímetros. ya, pero la altura del coronel son 3 centímetros. Y tengo la plancha. Digo, máximo de Ya, la plancha de 50. Y tú ahí te puedes la hora que te define la probabilidad. Oye, pero las planchas se ponen entonces, no se ponen a lo largo. Bueno, es que al final aquí piensen que es como una tabla. Las planchas se ponen acá, sí. 1, 2, 3, 4. Si al final es muy práctico que puede ser una tabla. Yo decía abajo la base. O sea, no, ¿cómo se ponen los vacíos en la mesa, no? Ah, pero esto es una mesa. Ah, dale. Tenemos que diseñar una mesa. Ah, dale, dale. Pero estas cajas son reutilizadas. Entonces, No es como que... Esa es la ahora vámonos a las tablas. cuando compras la caja te entregan cuando hay pérdida. Entregas el envase y te pasan. ¿Y cuánto es el grosor de la tabla? Las que botan son las que traen celulares, que son más chiquititas, las de yogur. 20 minutos. No, puede ser 20. Si tú No, decías pero, armarle con o eso, sea, tienes que hacerle una base. aquí está el plumavit. El punto que hay que hacer Y la tabla queda de pared. por eso, pues tenés que ponerle manitas, porque para armarlo. Pero tú dices las que van a poner o las que van a poner. No, pero yo digo las que van Ya, al pero borde. tú tienes que esas cajas no es difícil conseguir. Ya, y de grosor. Especialmente los negocios están afuera botados. Mi mamá cuando pone música de allá. Cuando el momento de poner los clavos y ajustar las tablas, claro que sí. Pilas de esas cajas. Yo la utilicé cuando vendía plantas. Pero puedo, no sé. Se le daba a la gente las plantas de esas cajas. Ya dijeron 20 centímetros. Y también se las regalamos a un cabro que está al lado Ya están ahí. donde ya yo ¿Y cuánto era el largo? le regalamos Lo mismo que la tabla. porque al final a mi mamá cada semana que pedía su problema y yo le comentaba una estupidez. Cada semana pongámosle que dos. pedía su problema con esas cosas, te dejan La profe se la es hace. un gasto inútil porque podían llevárselas de la semana anterior. son baratas, pero es que los plásticos para ellos son Pero una contaminación tremenda. Vamos a Son copiar. las cajas de 7 No, esa es la caja de leche. Son como cajas plásticas. gras. Esa palabra Pero no, son parecidas a esas. Pero son de colores. Pero que te encarece porque se lee, ustedes lo armaran. Son esas. Son esas. Esas cosas. Pero son así, son como este tamaño, son cuadraditas. Son así. No, pues yo creo que habría que ver cuánto miden de verdad, pero no, por lo menos mínimo 5 o 6 deberían caer. 5 o 6 lechugas deberían caer. Tendría que hacerle la plumavit del tamaño de su vagina y todo. Y con la Oiga, profe, la plumavit, ¿qué tanta separación debería tener del cajón? Porque igual el recubrimiento plástico y... ¿Qué lo están haciendo con plástico o no lo van a hacer? ¿Van a comprar una caja plástica? No, que después hay que poner el plástico Ah, encima de la tabla. en general es como entre medio y 1 centímetro. Lo que tú le dejas como para que tenga el juego. ¿Hay que entregarle la lista a ustedes, O sea, sí, pues como su proyecto, para Entonces, poder ver y vamos a preguntarle al movernos. José si me va a Porque comprar esta los es la materiales plancha para que que nosotros las armemos y después se las llevemos listas al jardín. Ah, ya. Porque más que armarlas allá, es más que llevar las listas. Las llevamos, o sea, que las lleven de aquí, de luego que nos lleven las cámaras. Dijo 1, 2. También sería que las llevemos allá. Y le enseñamos a los niños a plantar. 1, 2. Pero ellos van a tragar sin solución.
No, porque pedimos. Vamos, por ejemplo, pero si que funciona la misma manera. Ah, Yo que si los explotamos y después Le damos lechuga mágica. Trabajo infantil, de crecimiento que tenga. Pero que las fiestas obviamente tendrían que hacer los planes, pero ya no tienen que hacer las fiestas. yo fui a hacer pizarría, pero por ejemplo con purito estilo y cosas igual. Entonces para fertilizar, pues habría que probarlo, pero no sé qué tan nutritiva y nutritiva como que te suplemente todo. Estoy contento que le quedó el nitrógeno porque yo hice este purito que lo tengo guardado hace mucho. Se nota que... y era la base. Los ceros. Pero le saco harta hoja, siempre estoy sacando de hoja y le echo esto y vuelven a tener así. No, en general en la Como medio metro, 30 centímetros. y la polarización. Ya, los ceros son lechugas. Aquí hay 5 lechugas. Y ahí, para estas cajas, sí, de los pedazos que había en el rollo que venían hoy por aquí, de había espacios que no estaban en mano, entonces de ahí podemos sacar para poder armar. Ahí sí. Tienen que ver, por esta voy a decir ahí a cuántos miden de 4 años, miden como un metro. Entre 93 o 56. Ya tenemos que hacerlo. Tienen que pensar que la cama tiene que quedar como en su guarita. Si van a dejar a 80, le hagan aquí la cama y voy a estar así para el lechuga no alcanza. Oiga, profe. Tienen que pensar que tiene que quedar como una altura como unos cuantos 60, 70 máximo al tope de la cama, ¿no? Para que ellos puedan De trabajar. 70 más tope O sea, de cama. máximo que esto sea 60-70. 120 centímetros. Porque los niñitos 1,20 m. miden como un metro. Cuando tenía 4 años decía ChatGPT que medían entre 96 y 1,6 m, por ahí miden los que queda 4 años. Imposible. Como que no miden un metro. Y el alto. Mi Imposible. sobrino tiene 4, bueno, casi 5. Como este tamaño la Josefina. ¿De la base hasta arriba de la superficie del cajón? ¿Qué cosa? De La parte de arriba, el tope del cajón, no debería sobrepasar los 70 centímetros. De ahí tenéis que ver que si tiene 20 centímetros tu cajón, va a tener que tener unas patas de 50. Ah, claro. Entre 40 y 50 centímetros tus patas. ¿Cuánto era el 3? Y las patas propias son polines, son ¿Tú tablas. estás diseñando? Ah, no, pero es que cuál es la. Para que la mesita les quede, tienes que armarles una mesita por donde ellos puedan. Madera. O puede ser palo de 2x2. 6. También opción. Sí, los palos de 2x2, los cuadrados, también pueden ser con las patas. Pues. Ah, ya, si los ponemos acá en los costados, se podrán pegar. O armas un armazón, pues, donde el cajón ensamble. Podría ser. Bueno, es la idea de ustedes, no es la mía. Ah, bueno, pero Me están sacando mucha información. es que esa es la idea, pues. Me están sacando mucha información. La idea es saber las conversiones primero. ¿Qué pasa? Pero eso no es la idea. Tablas de 2x2. Para ver, los tiene súper cargados. Tiene sus verticales y tiene como horizontales del texto. Tiene súper cargados de la más de 100 y 60. Si voy a Dijo 2x2, muy bien. No, no sé, muy chica. ¿Qué cosa? Mercado Pago. Ahora habría que Mercado Pago ponerle también. para que haga los ¿Qué es lo que Tendríamos que ponerla tipo. Ya, no, que además se gira como... Tipo ahí, o sea, por fuera. Lo que ustedes tienen una cama de arroz, pero para uno compran para que dejan acá, porque la idea es que así le llevamos varias a los niñitos, cada uno una cama de para llevarla, y pero que sean para niñitos de... Por eso te decía la altura de la selva allá. A ver, vamos a ponernos un poquito más sólidos. Si el niño mide un metro, se la dejáis como 80, y luego alcanzar... ¿Un metro 21? A nosotros quedamos un metro. Ah, chuta. Ahí me di cuenta de mi error. Por eso el tope de arriba. Entonces ahí tienen que elegir cuando tengan que van a quedar esa cama, elegir cuál es su patita y todas las cosas de la mesita. Entonces usted va a la nuestra lista que les enseñamos a ellos a que Igual hay que sacar. Yo estaba 60, 120 no, porque
va a depender de la planta. Si tú hiciste una para una planta, te la verdad. Si tú la haces para dos plantas, te la verdad. En general, cuando hablamos de proyectos, nosotros vamos a calcular el potencial. ¿Cuánto de tu casa que puede hacer población? Entonces sería como 70 centímetros porque un niño Mide 100 centímetros. Hola, buenas tardes. No, 1200. En la tabla de abajo. ¿Te fijas? Entonces le ¿cómo se hace? vamos ayudando para que después... Entonces tenemos. Entonces el mínimo sería 50 de altura. Ahora la pregunta es ¿cuánto Sería son las 25 plantas? de cajón y 25 de paso. Camas de reposante. Esto no es un cajón. Entonces los niños van a tener para poder... Pero a la mitad. O sea, tú dices. Para no estar gastando No, sí, Entonces pero eso no nos daría muy complementario. Son cabros chicos, va a llegar y se va a tirar en cinco. Pero cruzados, tablas. ¿Se pueden enterrar o no se pueden enterrar? Es un invernadero. Profe, resolví su problema con este esquema. Por eso, empecemos con Mira. Yo creo que alcanzo a cortar así. Metro 20. No, metro 62. De 2x2 la fuerza se refiere a 2 pulgadas. Eso mira la tabla. Espera, 2x2 Yo también intento decir el volumen del cajón. ¿Y cuánto es? por eso, el interior cepillado 2x2. 1,62. Es como Para tener la bandeja y los centímetros al lado para que... Sí. 2x2 muy endeble. Profe, no te estoy llamando hace rato yo. Lo resolvimos. Ya voy. Mire, esta es la hermosura de... Veo un Excel. Esa es la hermosura. Esta, el metro 22 es la parte interior. El largo del interior. Del cajón. Podría escribirle ahí largo. ¿Qué cosa es? ¿Quieres? ¿Esto? Si este es tu cajón. Sí. ¿Y aquí quieres el metro 22? La parte interna. El metro 22 de acá. Sí. Pero la plancha mide en 1 metro. ¿Por qué estoy dejando 22 centímetros? Estoy dejando más que esto de... La plancha como mide 1 metro de largo, no mide más. Viste de Incluso pulgadas. las planchas corrientes miden 1 metro. Si no hay que y además tienes que tener siempre las planchas son de 1 metro también, que la ocupamos en pluma, ese diámetro de las camas, porque tú alcanzas a llegar al otro lado cuando las dejas, por ejemplo, pegadas a las paredes. Cuando es de 1 metro, con las planchas van paradas, tú alcanzas a llegar al otro lado para poder trabajar en una. Por eso no son más largas. Las camas no son más anchas. Pero 1 centímetro, porque para que la plancha para que se mueva. Una forma rectangular es más fototuda. Profe, Pero ya me lo encargo. cuando dice tablas de 2x2 y 3x3 están en pulgadas, ¿cierto? Sí. Yo lo resolví. Ah, ya. Entonces una de 2x3 son... ¿Pero tabla o palos? palos. Sí, porque palos de 2 puntos son esos cuadraditos. Para que así tenga espacio para mover. Ya, pues, para que me están ¿Están listos con su ¿Y los materiales? No, ahora quiero los materiales. Para acá. Hasta que yo hice esta. Espesor nominal. Es largo. Sí. Hay que arreglar el volumen. Dimensión, pero es que me dice 2x3. ¿No dice? ¿Viste? No, Es de ese 48 el milímetros. borde del cajón es pluma viva, para que se pueda mover. 48. Los ceros son lechugas, los 20 son los 70. Igual es fototuda. Ah, pero... Le va a dar toda la Las patas suficiente. están bien. Las patas Porque dijo máximo 70. arriba, el borde del cajón es como los 25. Aquí tenemos... Pero yo la pondría de acá abajo para fijar esto. Tenemos... Por este, ya está el volumen. 15 litros de agua. El 20... Por eso nos con los grupos que estamos haciendo. 20 son 2, creo. O sea, todos los conceptos que
Ya lo resolvimos. Y al cajón le hacemos cambiar. El problema del cajón ya lo hizo. Lo logró, mira. Sé que no se entiende. Dejen de explicarlo. ¿Qué problema de que si hay que cambiar el cajón? Por eso yo No veo el cajón. amigo. Todas las medidas necesarias. Ya. Ahora Dijimos que eran 40 para hacer 40 el centímetros. cajón hidropónico perfecto. Esta la bajamos, 1 metro. quedarían... Pongámosle un metro. Pongámosle un metro. Pero debe ser al metro. Pongámosle un metro porque la diferencia de 4 milésimas de centímetros. No, es que Es la parte que es importante. ¿Cuánto es Porque las plantas miden 1 metro. ¿Cómo se llama? Sí, por eso. La plancha mide 1 metro y que la parte del árbol de ¿Sabes qué? Espérate, loco. Es mejor 1 metro 10 centímetros. ¿Por qué el botón para medir? Porque cosa la cantidad de agua igual que va cosa más infringente. Si tú quieres que Pero si por ahí sí los dos, mira, si tú quieres que se muevan, tienes que ponerlo justo, tienes que ponerlo con porque se puede. por eso las planchas miden 1 metro. Por eso yo dije 1 metro 2, así 1 metro 2, porque así quedan 2 centímetros, 1 centímetro cada lado, para que se pueda mover. Ahí las patitas de cuánto van. Las patitas van a medir cuando se de alta. Y el borde del cajón sería unos 25 centímetros de altura. Porque piensa que es cabro chico, ¿Cuánto en total va a medir entonces el cajón? A las patas, para la altura del cajón. La profundidad del... Medirá 60 centímetros de altura. Ya, sí, Entonces, El cajón como tal va a medir 25 son centímetros. 40 Ahí van a centímetros de caber alto. 15 litros de agua fácil. Las tablas de 3,2. y ahora que tenemos las dimensiones, Tenemos como 2 metros. Podríamos sacar ¿cuánto es la cantidad de agua que necesitamos? 1 metro, 1 metro 60 tenemos 1 metro 60. Nos queda el doble, casi el doble. No, que nos queda el doble, 1 metro 60. O sea que nos quedan espacio para 4 de estos. Dependiendo de cuánto lleva. Ah, entonces esta cuestión sí, claro que va a quedar sólida. Prácticamente la misma dimensión. Espera. 29. ¿Cuánto dijimos que era esta cuestión? No, el largo, déjame ver. Es que ya tenemos No sé que la probabilidad igual era de podríamos, en vez 0. de ser metro 2, podría ser metro 1. Un metro así. Y 130 centímetros. Esa tabla, No. Y le subieron 2 más para el juego. Yo digo que le dos más de cada lado. dejen 1 metro 5. Porque cualquier cosa es mejor que el país. Entonces va a quedar así jugando la selección. 1 metro 80. Es que esto no puedo cambiar esto. ¿Cuánto es? Porque esto es una fórmula. Listo. Ah, pues 25,2, 28. El cansancio mental no me deja hacer 26. Porque ocupé el mismo 2 veces. ¿Cómo me equivoqué? Podríamos Ya 27. venir para acá. Tomar que está 16 litros de agua. 38, 28. 2 litros. Así que ahí están las dimensiones. ¿Cuánto me demora en hacer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, 2 centímetros por lado. Súmale 4. No vino.
perdió. Se perdió. ¿Cómo va a estar? Oye, ¿cómo va a estar aquí? No sé si habrá que ponerla al medio. No vino. No vino. Le preguntamos a la profe. Está en milímetros, pero pasamos la centímetros. Rejilla, centímetros. Mientras transforme todo. Vale. Digamos que son centímetros. Chino tendría que hacer la cosa 20 veces ya. 20 centímetros de alto. O sea, creo que... Sí, podría ser una buena idea. Y acá alcanzamos justo con toda la tabla. ¿Pero ahí con un disco? Con uno solo. De 320. Exacto. Y tenemos 40 de altura. 3, 43, 43 más 20, 60, son 63 centímetros de altura. Ahora no estamos considerando que esta cosa se entiende. No, Acá hablaba de... La altura de total son 35,7 de cajón. Pues es súper barato, podría ser esto en mi casa. Sí, pero eso lo ve la profe, ¿no? No, pero es que... Y el tubito. Una bolsa aquí. ¿Le preguntamos a la profe o...? Ahí tiene que llegar algo. Hay que anotar, parece. Hay gente que no son así, una pequeña. 20 lucas. Un huevo. Bueno, para ahí tener la estructura más nada. Sí, estaban sumando los tornillos. El plástico ¿Por qué no podemos mover? No se puede. ¿Quién es Rubén? Hay que buscar las capas. Ah, el informe. ¿Dónde está la avance? Ya, dije, tienen que hacer un informe con propuestas de mejora para el programa. No, sí. Hay propuestas. No, sale como el aspecto formal y introducción. Yo quería propuestas de mejora. Sí, las tenemos. Sí, pero no impresa. Digital. No vengo a comer más. Yo envío una también. Es individual. La cuestión igual me dejó... ¿Qué tiene que ser haciendo buenas propuestas de mejora? Tú dijiste que propuestas de mejora para enseñar el programa. ¿Qué hago la receta? De panqueque. Ah, sí, sí, foto. ¿Pero es el trabajo de cuánto es? El trabajo de la Yo creo que me hicimos 4. No, hoy. 3:59. ¿Te dijo que ya tiene lista? Hoy 23:59. ¿Ya? Hoy 23:59. Profe, Ya. 60 y... ¿Qué? ¿Cuánto eran? 40 centímetros, 20, creo que eran 3. Está bien con 63 centímetros. ¿Se entierra? ¿No? ¿Queda sobrepuesto en el suelo? Pero me dice que el plástico de arriba estaba Sí. malo y la base de la mesa. Ocupamos uno de estos enteros. A un palo de 2x2. 2x3. Sí, alcanza justo para ahí después. Ah, hiciste de patas de 40. Sí. ¿Unas tablas?
Pensé que quizás podíamos poner una de acá arriba, no sé cómo. Igual yo el lunes tengo reunión con tenemos reunión con el Lolito como del Ministerio de Salud y la cuestión que está a cargo de la. Entonces como para también hablar con el COSE para que me vea la compra de material. El fondo no sabemos de cuánto es en realidad, no sé cómo es la tabla. Es como un peine. Es como una especie de CAD. Un CAD. El año pasado lo ocupé para hacer el invernadero. Pero sí, ahora. Ustedes manejan muchas cosas que obviamente uno de ¿Cómo que ustedes, Eduardo? No sé, yo lo descubrí la semana, yo lo descubrí cuando me ¿Está grabando? ¿Está grabando? Edu, ¿qué? ¿está grabando? Ah, todavía sí. Sí, ahora pues. Ya. Ya, pero dice tabla de madera. ¿Qué tabla? ¿De qué ancho? Una típica tabla de tapa. Pero que hay tablas cepilladas. Además que con una tabla de 3,20 te alcanza para un... 3,20. Ya, pero mira, tu tabla va a ir aquí, y de ahí 2 metros más 2 metros o 4, más acá tenéis 3 metros más. ¿Y eso se puede guardar? ¿Sí? ¿Está guardado ya? ¿Está en mi cuenta? ¿Y en qué formato? Tiene formato para pasar la 3D, para las tablas que cortan por láser. Es que si tú tienes el tabla de madera, que le una tabla mide 3,20 metros, le alcanza para hacer toda esa estructura con una tabla de 3,20. Lo importante es tener las medidas acá. Ya, pero, a ver, piensen, o sea, lo que me está diciendo, ya tienen más o menos la idea de lo que quieren hacer. Piensen bien los materiales que necesitan, pero tiene que estar el detalle. Si ustedes me dicen tabla de madera, no me sirve, tiene que decir ya, una tabla de 3,20 metros, 2 tablas, ¿cuántas necesitan para hacer su proyecto? Porque yo cuando tenga que pedir que me compren, tengo que decir, mira, necesito 5 tablas de esta, 3 de esto, no sé qué, y cada uno de ustedes tiene que saber cuánta madera necesitan. Por ejemplo, acá los chicos dicen, con un palo de 3x2, que es de 3,20 metros, le alcanza para hacer 8 patitas de 40 centímetros. Entonces, con un palo les alcanza para sus patitas. Entonces, eso es lo que necesito, porque obviamente tienen que decirme los materiales que necesitan. ¿Ya? Así que, igual lo podemos tener listo para la próxima semana, y ahí los pedimos. Si total, no es para mañana que le implementemos el invernadero a los niños. Yo el lunes tengo reunión con el director que para que también íbamos viendo lo de las fechas y las cosas. Yo ando con los En los negocios. Voy a aprovechar.